Hola, buenas noches. Soy Marilixa Peña y hoy continuamos con una palabra pequeña, sencilla y acompañada con oración para aquellas personas que entren a este canal y no entiendan Biblia, nada, no sepan nada o entiendan muy poquito. Entonces, esta palabrita sencilla lo que va a hacer es darle de alguna manera algún tipo de consuelo o algún tipo de entendimiento. Le va a ayudar de alguna manera a buscar más o acercarse a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Todas las personas que creemos en la existencia de Dios, todos necesitamos de la palabra de Dios para crecer, para madurar, para entender cómo es que funciona Dios con nosotros, cómo es que ese reino de Dios funciona en nosotros y para nosotros. Perdón, entonces es necesario buscar a Dios o a nuestro Señor Jesucristo, buscar esa palabra, porque es en la palabra que vamos a hallar el rostro de Dios o de Cristo. Pero cuando uno es nuevo en el camino, eres alguien nuevo que estás comenzando este camino con el Señor, o eres alguien que tal vez naciste y creciste en la cristiandad, pero la palabra nunca la has podido entender, nada, la lees, nada te hace sentido, escuchas prédicas o sermones y nada te hace sentido. Entonces, para ese tipo de personas es la palabra de esta noche. Es una palabra más que todo en forma de consejo, de orientación bíblica para poder nosotros acercarnos, encontrar una manera de acercarnos a nuestro Dios. En estos tiempos que estamos viviendo un tiempo de mucha persecución espiritual, un tiempo difícil, no solo para la cristiandad en general, pero para todos. Perdón, no importa si la persona tiene entendimiento bíblico o no tiene, estamos en un espacio difícil de caminar bíblicamente hablando. Estamos prácticamente viviendo los tiempos que habla Mateo 24, el principio de dolores. Y ese tema del principio de dolores, que lo que quiere decir es estar viviendo en un tiempo donde tu vida se te vuelve difícil, amarga. Tu vida se te ha vuelto tal vez un dolor constante, ya sea un dolor constante por enfermedades literales o por enfermedades espirituales, que quiere decir muchos problemas de toda clase. Entonces, cuando estamos en esos espacios así, uno quiere, como cristiano, encontrar una respuesta o encontrar una salida rápida o ligera al problema que estamos pasando. Perdón. Pero si no lo logramos, vamos a poner que pasamos muchas dificultades y oramos a Dios
o pedimos oración con hermanos o cristianos que ya están tal vez más maduros en la palabra, más entendidos o tienen más años en el camino, y pedimos oración, pedimos ayuda espiritual de alguna manera. Y nosotros vemos que aún en la oración, aún en esa ayuda que pedimos, nuestros hermanos que les estamos pidiendo esa ayuda están orando por nosotros, intercediendo, y vemos que nada pasa. No existe ninguna mejoría a nuestro asunto. No vemos, vamos a decir, la salida a los problemas que estamos pasando. Entonces, en esos casos, pasan dos cosas normalmente con nosotros los seres humanos. Cuando nosotros no vemos salida a nuestros problemas y hemos pedido ayuda en oración o hemos pasado años rogándole al Señor que nos ayude en aquello y no vemos esa solución o esa salida, casi siempre pasan dos cosas. Una es que la persona se olvida de Dios para siempre, hace a Dios a un lado, porque llega a creer en su mente que Dios no existe. Porque yo me cansé de pedirle, tengo mi mente, mi garganta seca de tanto llamarle, de tanto rogarle por este asunto, por este problema, y no veo la salida a este asunto. Perdón, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese asunto cuando no vemos la salida? Empezamos entonces a apostatar de la palabra de Dios o a convertirnos en apóstatas si es que algún tiempo creímos y buscamos la palabra. Y si éramos personas, vamos a decir, muy inmaduras en la palabra, entonces totalmente empezamos a olvidarnos completamente de Dios o de la palabra, empezamos a apartarnos de esa creencia o de ese camino o de esa búsqueda. Y empezamos a decir, bueno, si Dios no me ayuda, a lo mejor en verdad Dios no existe. Y a lo mejor la Biblia es una gran mentira, no es verdad. Entonces, mejor voy a buscar por mi cuenta medicina, remedios, doctores, cosas y personas que sí me pueden ayudar a lo que estoy viviendo. Bien pasa eso con una persona que no ve salida a su problema, o pasa lo contrario, pasa que la persona de ver que tanto le llora a Dios y le ruega y no ve solución a aquella situación, la persona se amarra más a Dios, se agarra más fuerte de Dios y busca más su palabra, busca más la oración, busca el ayuno, busca esa cercanía con el Señor. Bueno, qué bueno fuera que nosotros todos hiciéramos eso cuando estamos llenos de problemas. Pero yo he comprobado que la mayoría de personas cuando buscan una solución a través de Dios y le lloran y le ruegan y le buscan y de ninguna manera ven solución a su situación, la mayoría de personas, no todos, pero la mayoría empiezan a alejarse completamente de la Biblia, de la palabra, de buscar la palabra, estudiarla, empiezan a alejarse de la oración, del ayuno, empiezan a alejarse de Dios en todo el sentido de la palabra, porque sienten como que le están orando o llamando o hablando a un ser que en realidad no existe, o un ser que no les preocupa los problemas que ellos están pasando. Entonces empiezan a decir, bueno, si a este Dios no le preocupa lo que a mí me está pasando, si a este Dios no, vamos a decir, no me escucha o no me quiere ayudar, entonces, ¿para qué me esfuerzo tanto en estar pidiendo, pidiendo o esperando, o esperando
que este Dios me ayude y no me ayuda. Entonces empezamos a caer en todas esas situaciones. Pero yo les digo, no es bueno alejarse del Señor o de la palabra o de la búsqueda del Señor cuando estamos en medio de problemas, alejarnos solo porque no vemos salida a aquel problema, solo porque no vemos solución a aquel problema. La Biblia enseña que los hijos de Dios estamos comandados a fortalecernos en el Señor, pero acuérdense que fortalecernos en el Señor quiere decir hacerte fuerte en el entendimiento de la palabra del Señor, y pues eso toma años. Entonces yo mi consejo que le doy a las personas que no tienen Biblia, no tienen entendimiento, su entendimiento es muy poquito y están tal vez pasando por muchos problemas, muchas situaciones, pero esperan en el Señor que el Señor les ayude de alguna manera. Mi consejo que yo les doy a esas personas es que perseveren en el camino, que no se aparten. Es mejor llorar, sufrir al lado del Señor, de Cristo, de Dios. Es mejor eso a llorar y sufrir al lado de el mundo o la mentalidad mundana o las cosas que el mundo ofrece, o al lado del diablo o del enemigo, como la Biblia le llama. Entonces, ¿por qué es mejor llorar y sufrir con el Señor? Bueno, porque la Biblia explica que el Señor es un Dios de misericordia y más tarde o más temprano Dios va a encontrar la manera de cómo ayudarnos a salir del problema en el que estamos. Pero Satanás, el diablo, el enemigo que la Biblia le llama, si sufres con ese no va a tener misericordia de ti nunca. Ese nunca se va a preocupar por tu dolor, por tu problema, por tus situaciones para decir, bueno, mañana voy a buscar una manera de cómo ayudar a este fulano o fulana a que salga de este problema. No lo va a hacer. Porque primeramente Satanás o el enemigo es una persona egoísta. Y todo lo que tiene que ver con ser egoísta, envidioso, avaricioso, todo lo que tiene que ver con esas palabras, tiene que ver que a la persona solo le importa a la persona misma. No le importa nada más ni nadie más de lo que le rodea. Entonces, por esa razón, yo aconsejo que por muy difícil que le esté yendo a uno, lo que uno debe de hacer es acercarse más al Señor, buscar más al Señor en su palabra, en ayuno, en oración, pegarse más a eso. Y poco a poco el Señor va a ir encontrando la manera de cómo ayudarnos a mejorar nuestra situación o a salir definitivamente de la situación que estamos pasando. Entonces la palabra de esta noche, es una palabra que está en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Entonces es una palabra pequeña, acompañada con oración por diferentes problemas. Si usted tiene Biblia y quiere buscarla, es Proverbios capítulo 29, versículo 1. Lo que vamos a ver esta noche. La palabra es sencilla y corta, no es un estudio bíblico formal, pero es una palabra que si usted la toma, se apodera de esa palabra y sigue el consejo que Dios nos da en su palabra, entonces poco a poco el Señor le va a ir ayudando. Ahora, esta oración que acompañamos al final de esta palabra es oración por personas que están enfermas, enfermas en todo el sentido de la palabra,
Puede ser que usted esté enfermo de alguna enfermedad literal, como un gran cáncer, por ejemplo. Pero puede ser que usted esté enfermo de otra manera, enfermo en un sentido que su matrimonio es un fracaso, sus hijos son un fracaso, su vida espiritual y económica natural es un fracaso. Todo lo que le rodea es un fracaso. Eso es un tipo de enfermedad también. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, ir saliendo de esos problemas, pues tiene que apegarse a la palabra de Dios, buscar esa palabra, buscar esa cercanía con el Señor. Y si usted dice, bueno, yo ya busqué, ya fui a diferentes lugares a que oraran por mí, diferentes iglesias, diferentes pastores, diferentes ministros, etc. Y nada ha cambiado en mi vida. Bueno, también eso es cierto. La Biblia también habla de que cuando Jehová quiere darnos lecciones, enseñarnos situaciones, darnos clases específicamente en nuestra vida, Él usa situaciones difíciles que nosotros pasamos, situaciones amargas, para darnos una clase o darnos una enseñanza. Entonces, lo que tal vez en este momento usted está viviendo es algo amargo, difícil, doloroso, espantoso. Tal vez es algo que usted mismo siente que ya no tiene ni deseo de vivir por los tantos problemas o situaciones que está pasando. Entonces dice usted, pues es que ya estoy harto de esta vida, no vale la pena vivir así. Pero mi consejo es que no se desespere, porque tal vez lo que usted ve como algo imposible de seguir así, tal vez ese algo imposible lo que es en realidad, es algo que el Señor le está enseñando para su propio beneficio. Ahora, entendemos que todas las personas que estamos pasando situaciones difíciles en la vida, pues lógicamente que cuando uno está en medio de un gran dolor, de un gran problema, una gran situación, una gran angustia, lógico que no vas a ver eso como algo bonito o algo constructivo, algo que te va a servir a ti para construir algo en tu vida. Lo más seguro, ahí no vas a ver nada así, pero sí es para nuestra formación. Entonces, dice uno, bueno, pues entonces, ¿qué hago? O sea, estoy en medio de este espacio del que siento que no voy ni para allá ni para acá y que no avanzo y que no sé qué y que no sé cuánto, que siento que no tengo salida. Mi consejo es que se haga fuerte y permanezca en la palabra de Dios, permanezca en oración, permanezca en búsqueda de la palabra. ¿Por qué? Porque solo así el Señor va a ir buscando una manera de cómo ayudarlo. El Señor proveyó, Dios proveyó la palabra de Él para que lo busquemos a través de esa palabra. A través de la Biblia o de la palabra de Dios es que buscamos el rostro de Dios y su justicia. Entonces, toda persona que está atravesando problemas o situaciones difíciles no tiene cabeza ni tiene mente fresca, vamos a decirlo así, para ponerse a estudiar todo un espacio bíblico para poder entender la palabra. Es más, ni mente tiene uno cuando está lleno de problemas para entender o digerir la palabra. Eso es cierto. Pero también es cierto que mientras los problemas mejoran para tener mente, para después poder estudiar y concentrarnos en el asunto, podemos enfrentar esos problemas con oración. Por eso este tema de esta noche lleva oración, porque es para enfrentar problemas de los que no
vemos salida, pero necesitamos que alguien nos ayude a orar o que alguien ore por nosotros. Porque a veces también pasa el hecho de que conocemos muchas personas en la cristiandad que oran por nosotros, que si les pedimos que nos ayuden a orar, oran con nosotros o por nosotros, pero no pasa nada. Nunca vemos que Dios se compadezca de mi situación y me ayude a resolver mi problema. Perdón, entonces cuando eso pasa, ¿qué hacemos? ¿Me doy por vencido entonces y ya no busco más a Dios? ¿Me retiro del camino o ya no pido más oración, ya no pido más ayuda? ¿Qué hago? No, usted siga buscando. Ese es mi consejo de esta noche. Usted siga buscando, usted siga pidiendo que le ayuden a orar. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, nuestro Dios tiene muchos formatos. La Biblia enseña que no porque una persona haya orado por usted o muchas, quiere decir que Dios va a resolver su problema o le va a ayudar. Porque ya le dije, a veces el Señor en los problemas nos da clases o usa los problemas como una escuela, vamos a decirlo así. Entonces, cuando si los problemas que yo estoy pasando son porque Dios me los está permitiendo como una prueba o como una escuela, quiere decir que esos problemas va a llegar un momento que los va a quitar de mi vida cuando yo ya obtenga esa escuela o obtenga ese entendimiento que Él me quiere dar. Y también muchas veces el Señor, las personas que tal vez han orado por nosotros, el Señor no las quiere usar en ese momento. No quiere decir que tal vez el Señor no usa a esas personas en oración, sino que tal vez no es el momento apropiado para usar a esas personas para ayudarnos a nosotros en los problemas. Entonces, por eso les digo, si usted es alguien que está pasando problemas, usted siga pidiendo oración. No importa que no vea resultados, siga pidiendo oración a las personas que usted conoce. ¿Por qué? Porque más de alguna de esas personas Jehová va a querer usar para manifestar su poder en la vida de esa persona como servidor y va a terminar ayudándolo a usted en su problema, en la oración de esa persona. Entonces, por eso, esta palabrita la proveo con oración, porque vamos a poner que el Señor tenga un plan con usted en esta noche. Y el plan sea que Él me quiere usar a mí para que yo ore por su necesidad o sus necesidades, globalmente hablando. Pero el Señor tiene un plan que quiere usarme a mí como puente para ayudar. Entonces, si ese es el plan del Señor, entonces yo me proveo como puente, oro por sus necesidades y si el Señor quiere usar mi oración, mi petición por sus necesidades, entonces Él lo va a terminar ayudando a usted. Y ese es el objetivo. Tal vez yo ore y a nadie el Señor le ayude, porque en esta noche Él no quiere usarme a mí para ayudar a nadie, pero usa a otra persona para que ore por usted y le ayude en el asunto. Entonces, por eso le digo, si usted es alguien que está atravesando cualquier tipo de problema, por difíciles, grandes y amargos que sean esos problemas, usted siga buscando la oración. Si usted es alguien nuevo en el camino, si usted es alguien que casi no entiende Biblia o no entiende nada. Ahora, es diferente el camino para una persona que ya tiene años en el camino de la palabra y que ya tiene un buen entendimiento bíblico. Para esas personas es diferente porque con ellos Dios trabaja diferente. ¿Por qué Dios trabaja diferente? Bueno, porque precisamente la persona ya entiende bastante Biblia. Y si ya entiende bastante Biblia, entonces la persona misma se va a ir dando cuenta cuando le venga un problema o le venga una prueba o le venga una situación. La persona va a tener más o menos una idea por qué le está viniendo aquello. Perdón. Ya sea que le está viniendo por prueba, le está viniendo porque en su vida hay pecado o situaciones que la persona no quiere sacar de su vida,
O la persona, hay situaciones que la persona tiene que rebasar o sobrepasar en su vida y la persona no ha podido porque no se ha armado de valor, no se ha armado de entendimiento bíblico, o la persona simplemente no ha tenido el valor de hacer aquello y ha pensado que Dios se lo va a permitir y Dios se lo va a pasar y lo va dejando y lo va dejando. Entonces, cuando una persona ya tiene un buen entendimiento bíblico, las cosas que le vienen de parte de Dios, sean difíciles o como sea, la persona va a tener más o menos una idea por qué viene aquello. Entonces la persona tal vez no lo sabe directamente, pero esa idea le va a ayudar a buscar el rostro de Dios en una manera más rápida, vamos a decirlo, para solucionar aquel asunto. Pero este programa de esta noche es específicamente para personas que no entienden Biblia o que entienden muy poquito y que están llenos de problemas y de situaciones de las que no pueden salir, de las que no pueden avanzar y que le lloran al Señor día con día, noche con noche, para que el Señor tenga misericordia de ellos y de ninguna manera encuentran ese rostro del Señor. De ninguna manera encuentran esa salida a ese problema. Para ese tipo de personas es este programa. Porque es al fin de esta palabra, oramos, yo oro globalmente por las situaciones de las personas que están viendo el programa. Y ya le expliqué que si el Señor quiere usarme a mí en ese momento específico para ayudar a esa persona en el problema que está pasando, el Señor lo va a hacer. Entonces, este espacio, vamos a decir, es una oportunidad que se le da a usted del otro lado de la pantalla para que usted reafirme su fe en el Señor, reafirme esa búsqueda en la palabra, esa búsqueda del rostro de nuestro Señor Jesucristo y trate de afirmarse en ese camino, de agarrarse y de sostenerse ahí. Y yo pues que estoy de este lado de la pantalla, ¿qué me queda más que confiar en el Señor, confiar en lo que su palabra dice y esperar en el Señor que el Señor le provea a usted una solución a su problema, le provea algo de ayuda, algo de alivio, para que de esa manera usted pueda ir saliendo de estos problemas en los que está. Porque como repetí antes, estamos viviendo un espacio de tiempo muy difícil, lleno de diferentes persecuciones. Y estas persecuciones vienen no solo para si usted es una persona en Estados Unidos extranjera, si usted es un inmigrante, si usted tiene trabajo o no tiene trabajo, tiene una buena salud o mala salud. Este tipo de persecución es en muchas áreas. Y la razón de este tiempo tan difícil que estamos viviendo es porque ya estamos en ese espacio que habla Mateo 24, el principio de dolores. ¿Por qué? Porque ya tenemos a la puerta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos creen que la venida de nuestro Señor Jesucristo es una venida con pompa, con gloria, con aquel gran honor y aquella gran honra y aquellos grandes millones de dólares y aquellas grandes barras de oro, etcétera, etcétera. Pero no es así. La Biblia enseña lo contrario. El Señor viene en un espacio de dolor. El Señor viene en un espacio de amargura. El Señor viene en un espacio de soledad. Viene en un espacio de llanto. Él viene en un espacio de un gemido interno porque ya no soportas la presión de los problemas. Entonces, si el Señor viene en una forma así a nosotros, a nuestra vida, su venida de Él es espiritual.
Si Él viene así, entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir entonces que el montón de problemas que estoy pasando, esos problemas es para derrotarme, para acabar mi vida literalmente, para, vamos a decir, desaparecer de esta vida completamente. O en realidad la Biblia lo que entonces me está diciendo que si el Señor viene en un espacio de dolor, de sufrimiento y de angustia y de todo eso, entonces quiere decir que si yo estoy ya por un buen tiempo viviendo esa angustia y ese dolor, quiere decir entonces que lo que el Señor está haciendo es que a través de esa angustia y de ese dolor Él me está preparando para yo poder llegar a abrir mi oído espiritual y recibir a Cristo en esta venida. Acordémonos que Cristo es el verbo es la palabra es lo que la Biblia dice. Entonces ese dolor el Señor lo está usando para abrir mi oído espiritual, para que yo ponga interés en la palabra o en la Biblia, y que al poner ese interés, entonces yo pueda recibir esa palabra. Y ya que la recibo en mi oído y en mi corazón, entonces esa palabra en realidad va a ser lo que va a traer mi sanidad a los problemas que estoy pasando. Lo más seguro que sí. Entonces, ya habiendo explicado esto, vamos a leer el texto de la palabra que está en Proverbios 29, versículo 1. Y la palabra dice: el hombre que es reprendido y endurece la cerviz, o endurece su cuello, dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Otra vez lo voy a leer. Dice Proverbios 29:1. El hombre que es reprendido y endurece la cerviz o su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Qué está diciendo el texto? Bueno, primeramente el texto lo que nos está diciendo es que tenemos que aprender a escuchar la palabra como consejo de parte de nuestro Dios y no contender con su palabra o con él. O sea, no endurecer la cerviz o el cuello en un sentido espiritual. No volverte una persona arrogante y altanero espiritualmente hablando. Una persona arrogante y altanero es alguien que cuando Dios le trata de dar un consejo, una palabra de alivio, la persona se vuelve rígida y cree que todo lo sabe, que todo lo entiende y que no necesita ningún tipo de ayuda, ningún tipo de socorro de parte de Dios. Esa es una persona arrogante y altanera, y es una persona con cuello erguido o con cuello duro o cuello endurecido. Entonces el texto dice: el hombre que reprendido endurece su cuello, de repente será quebrantado y no habrá medicina para él. Entonces lo que está diciendo el texto es que muchas veces nosotros, las personas, creemos en Dios, pero creemos en un Dios primeramente lejano. Luego creemos en Dios, pero creemos en Dios a nuestra manera, no como la Biblia dice. Muchas veces creemos en Dios, pero creemos en Dios como nosotros queremos ver a Dios o como nosotros queremos que Dios sea, pero no realmente como Dios es. Entonces, cuando nosotros cometemos todos esos errores, de alguna manera nos volvemos personas arrogantes, personas que creemos que todo lo sabemos, que todo lo entendemos, personas que creemos que nosotros podemos mandar a Dios, que Dios no es nuestro títere, nuestro mandadero, y que nosotros lo podemos mandar a que haga lo que nosotros queremos, como nosotros lo queremos y cuando lo queremos. Y eso tampoco es así. Dios no es nuestro títere, es nuestro Padre Celestial. Como tal, que es un Padre Celestial, merece de parte de nosotros un respeto y una honra. Entonces, por eso les dije, si usted está lleno de problemas, pero cree en la existencia de Dios y usted no ve salida a sus problemas, lo correcto
hacer en un caso así es seguir buscando la palabra y seguir pidiendo a tus hermanos cristianos, a tus vecinos, a tus amigos que te ayuden a orar, para que de esa manera, si el Señor quiere usar a alguien específico que no sea usted mismo para ayudarlo en su problema, pues Dios a veces usa personas que nosotros ni siquiera nos imaginamos para que sirvan como intermediarios en una oración, en una petición, y de esa manera compadecerse de nuestros problemas y ayudar. Y eso es lo que queremos en esta noche. Entonces, ya que expliqué esto y ya leí la palabra, lo que la palabra está diciendo entonces es que si nosotros nos volvemos una persona erguida, arrogante, altanero, lo más seguro para nosotros no hay medicina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y convertirnos en personas humildes. Humilde de corazón, que quiere decir humilde de entendimiento, humilde en tu manera de vivir y en tu manera de ver la vida, en tu manera de ver a Dios mismo. Que dejes todo ese orgullo y toda esa vanagloria y toda esa envidia y todo ese chisme y toda esa arrogancia y toda esa vanidad, ¿ok? Y que dejes de perseguir toda esa materia creyendo tú que esa materia es la que te va a dar el estatus social que necesitas, que creyendo tú que esa materia es la que te va a dar ese nombre, ese respeto en el reino de Cristo, creyendo tú que ese dinero, esa materia es lo que te va a establecer a ti en el reino. Y eso no es así. Entonces busquemos primeramente, como dijo nuestro Señor Jesucristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que ocupéis te será añadido. Entonces, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, que en realidad viene siendo la palabra de Dios, entonces lo que el texto nos estaría diciendo es que busquemos el entendimiento de la palabra, la obediencia a esa palabra y cualquier otra cosa que ocupemos de allí para allá. Entonces nuestro Dios va a ir añadiendo a nuestra vida lo que vamos ocupando. O sea que si estamos bien enfermos literalmente, y Él entiende que necesita añadirnos a nuestra vida una buena salud, entonces nos va a ir sanando de esos problemas. Nos va a ir arreglando el camino. Y pues eso es lo que queremos. Entonces, ya explicado esto, vamos a orar esta noche. Vamos a orar por estas necesidades. Mi oración es corta, es sencilla y es un tipo de oración pidiendo misericordia del Señor por todos los problemas de las personas que de una o de otra manera están viendo este canal o están entrando a ver cualquier información. Entonces, si usted es alguien que cree en el poder de nuestro Dios, todavía conserva un poquito de esa creencia en el poder de Cristo para sanar, para liberar, para arreglar problemas, le aconsejo que se quede a orar conmigo y que sea el Señor teniendo misericordia de todos nosotros. ¿Ok? Vamos a orar. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora por la oportunidad, Padre, que nos das de estar un día más de vida, con vida, Señor, delante de ti. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado en la Biblia, para que a través de esa palabra te busquemos. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia que tenemos, nuestra familia física y nuestra familia espiritual del reino. Te damos gracias, Padre, por ti, porque tú existes como nuestro Padre Celestial, como nuestro Dios. Y a través de ti, Padre, existimos nosotros. Te damos gracias, Padre, por todas aquellas cosas buenas que en algún tiempo nos has dado. Pero a la misma vez, Señor, en esta hora venimos clamando, Padre, por toda
aquellas personas, Señor, que están enfermas, que están llenas de problemas, por todas aquellas personas, Padre, que no tienen trabajo, que no tienen dinero para pagar sus rentas, para resolver sus situaciones, por todas aquellas personas, Padre, que sus hijos están en droga, en narcotráfico, en prostitución. Venimos clamando, Padre, por todas aquellas personas que su matrimonio está siendo quebrantado en este momento, por todos aquellos matrimonios que están enfrentando divorcios y que tienen hijos de por medio, Padre. Venimos clamando, Señor, por todas aquellas personas que están enfermas de enfermedades terminales, como son el cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad parecida a esa, Padre. Venimos clamando, Señor, que tú seas el médico y de médico en esa persona y que seas tú, Padre amado, poniendo tu mano poderosa, ayudándolos a cada uno de ellos, Padre, a ir saliendo de esa mala salud, ir mejorando hasta ser sanados completamente, o si son problemas de otra clase, a poner tu mano poderosa, Padre, en esos problemas y que tú vayas resolviendo, Padre, sus vidas de ellos, Señor, que les vayas ayudando a que ellos vayan saliendo de toda esa situación que están enfrentando día con día, Padre. Clamamos por las madres solteras, Padre, que son padre y madre para sus hijos, que no tienen un hombre a su lado que les ayude a cargar con esa carga de sus criaturas, Padre. Clamamos por esas mujeres que tú les sigas proveyendo, Padre, tu mano poderosa como soporte para que ellas puedan, Padre, de una o de otra manera salir adelante. Con sus criaturas. Clamamos, Padre, por todas aquellas personas que tienen niños enfermos de diferentes síndromes, de diferentes cosas, que las pobres criaturas, Padre, no pueden valerse por sí mismas. Clamamos por esas madres, que les proveas de una o de otra manera, Padre, soporte económico y espiritual para que les ayude a ellas a poder seguir con sus criaturas en las necesidades y situaciones que ellos están, Padre. Clamamos, Señor, por todos aquellos jóvenes en droga, en alcoholismo y prostitución, que tú les ayudes, Padre, en narcotráfico, que tú les ayudes a ir saliendo de todos esos vicios y situaciones, Padre, en las que han caído. Clamamos, Señor, por todos aquellos hombres que de una o de otra manera son el soporte económico y moral de su casa, de su familia, pero que por una o por otra razón han perdido sus trabajos y no encuentran una salida de cómo sacar adelante su familia. Clamamos por ellos, Padre, para que tú les proveas un trabajo, una manera, Padre, de que ellos puedan seguir ayudando y cargando con su casa y sus familias, Señor. Clamamos, Padre, por todas aquellas personas que de una o de otra manera creen en tu nombre, creen en tu existencia, pero nadie ha llegado a ellos a predicarles tu palabra, a predicarles una palabra que les abra su entendimiento, a predicarles, Padre, una palabra que les dé ese espíritu de aliento, ese espíritu de vida, ese que les dé ese espíritu o ese deseo de seguir viviendo, de seguir luchando en la vida, de seguir aferrándote a tu palabra y a tus promesas para poder continuar el día a día en esta vida, Padre, hasta que tú nos recojas. Bendito Dios, yo vengo clamando por todas estas peticiones, que cualquiera que sea el problema de mis hermanos en Cristo o de hombres y mujeres que están detrás de esta pantalla, Padre, que tú, bendito Dios, pongas tu mano poderosa, que les ayudes a ver tu rostro, que les ayudes a entender que tú existes y que tú eres su única ayuda espiritual para ellos en el reino. Clamo, Señor, por todo esto, esperando, Padre, que tú vas a tener misericordia de todos nosotros y que vas a buscar la manera de una forma o de otra de siempre seguir ayudándonos y seguir supliendo nuestras necesidades, cualquiera que ésta sea, Padre. Así que en ti esperamos y en ti confiamos, Señor. Te damos las gracias por todo, Padre, en esta noche.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos. Gracias te damos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido la pequeña palabra y la pequeña oración, esperando en el Señor. Que el Señor nos siga ayudando para nosotros seguir adelante en este camino que vamos con el Señor. Así que el Señor me les guarde, cuídense mucho y nos vemos pronto en otro programa. Pasen buenas noches.